El recorrido que hemos hecho hasta ahora nos permite empezar a trabajar en Excel. Vamos a aprender cómo hacer la entrada de los datos. Vamos a mirar algunos tipos de datos. Vamos a aprender a hacer la edición de los datos, así como el borrado o la eliminación de ellos. Vamos a utilizar los comandos entrar, suprimir, tabulador y escape. Para hacer esto, hagamos una lista de los servicios públicos y privados que debemos pagar este mes. Empecemos abriendo un libro nuevo de Excel. Vamos a la cinta de opciones, a la pestaña de archivo, nos desplazamos hacia abajo hasta el comando nuevo, damos clic en él y nos dirigimos a libro en blanco. Cuando abrimos un libro nuevo, si miramos la barra de fórmulas en el cuadro de nombres, vemos que nos indica la posición A1, lo que implica que el cursor está ubicado en la columna A, fila 1, y es la posición en donde podemos empezar a ingresar información. Para crear la lista de servicios públicos y privados mensual, vamos a escribir precisamente eso. Una vez lo tengamos escrito, presionamos la tecla entrar, que usualmente está ubicado más o menos en esta posición donde estoy mostrando con el cursor. Cuando presionamos la tecla entrar, el cursor se desplaza a la posición de abajo. Presionemos nuevamente la tecla entrar. Ahora vamos a escribir concepto. Pero esta vez, en lugar de oprimir la tecla entrar, vamos a oprimir la tecla tab, que es esta tecla en donde tengo ubicado en este momento el cursor. La tecla tab es la tecla de tabulador. Cuando nosotros utilizamos la tecla tab, el cursor se desplaza a la celda de la derecha. Oprimámoslo. En este momento que tenemos el cursor desplazado a la derecha, vamos a escribir valor. Y vamos nuevamente a oprimir la tecla Tab, que es la tecla del tabulador. Nuevamente el cursor se desplaza a la posición de la celda de la derecha. Y vamos a escribir fecha. Y vamos en este momento a oprimir la tecla entrar. Como se dan cuenta, al oprimir la tecla entrar, en este caso el cursor se desplazó a la celda en la posición de abajo de la primera posición en donde empezamos a utilizar la tecla de tabulador, la tecla Tab. Esto lo que hace es que nos permite que cuando estamos utilizando la tecla Tab y la tecla entrar, Excel entiende que vamos a empezar a diligenciar la información de esa manera. Primero incluyendo la información de concepto, después la información de valor, después la información de fecha. Por eso él se ubica nuevamente cuando le damos entrar a la posición debajo de la palabra concepto. Esta es la forma como trabaja Excel y es básicamente para acelerar los procesos. No obstante, adicional de utilizar la tecla Tab y la tecla entrar, cuando nosotros estamos dando ingreso de información, podemos también en cualquier momento seleccionar una celda al azar y él lo que hace es que ingresa la palabra pero se ubica en la casilla que seleccionemos. Veamos. Coloco el cursor en la celda A4 y voy a escribir gas natural. Pero esta vez voy a desplazar el cursor a cualquier celda y le doy clic. Como se dan cuenta, el cursor está ubicado en la casilla de 5, sin embargo, gas natural quedó incluido en la celda A4. Bueno, esta es la forma como trabaja Excel para ingresar información. Regresemos nuevamente el cursor a la posición A4, le damos clic. En este momento nuevamente estoy en donde acabo de ingresar la palabra gas natural. Oprimo la tecla Tab para pasar a la posición de la derecha. Escribo el valor 94.760. Y en lugar de dar Tab, voy de todas maneras a continuar ingresando los valores de los conceptos. Pero en este momento no vamos a incluir todavía la fecha. Entonces le doy Enter. Escribo el nuevo concepto, Internet. Oprimo Tab, le doy el valor, oprimo entrar, ingresamos energía eléctrica, oprimo Tab, ingresamos el valor, oprimimos entrar, ingresamos televisión, oprimimos Tab, ingresamos el valor, oprimimos la tecla entrar, ingresamos acueducto, oprimimos la tecla Tab, ingresamos el valor, oprimimos la tecla entrar e ingresamos teléfono móvil. Presionamos la tecla Tab e ingresamos el valor y presionamos la tecla entrar. Bueno, estos son los servicios públicos y privados que tenemos que pagar durante el mes.
En este momento me doy cuenta que el valor que incluí en gas natural está errado. Una opción de modificarlo es dar clic en la celda en la que está incluido el valor y simplemente modificarlo. No era 94.760, sino 95.820. Y oprimo entrar. Esta es una forma de modificar la información en una celda. Pero para hacer modificaciones tenemos diferentes opciones. Observo que debo modificar el concepto de televisión porque realmente la factura de televisión también incluye el teléfono fijo. Entonces selecciono la celda en la que tengo escrito televisión, doy clic en ella, puedo reescribir completamente la oración o tengo la opción de desplazarme a la barra de fórmulas en el área de edición. Doy clic en el sitio donde quiera hacer la edición. En este caso quiero hacer la adición de texto al final de la palabra televisión. Entonces, al estar ubicado el cursor exactamente en la posición en que quiero escribir, termino de incluir la información. Entonces, le doy un espacio, escribo teléfono fijo y oprimo la tecla entrar. Otra manera de editar la información es parándonos en una celda que contenga información y dando doble clic en ella. Vamos a ir a la celda en donde está la información de gas natural, me paro en ella y doy doble clic. Como ustedes se dan cuenta, en la celda el cursor está parpadeando. Esto indica que en esa posición puedo empezar a incluir información. Vamos a incluir información. Cuando estoy incluyendo la información, me doy cuenta que iba a incluir gas natural de Bogotá, pero que estoy incluyendo la información en el lugar equivocado. Simplemente oprimiendo la tecla escapar, que es la tecla ESC, Excel no toma la información que se estaba ingresando y simplemente el cursor queda en la posición de la celda activa. Entonces, al utilizar la celda Escape, que es esta que estoy señalando en donde tengo en este momento posicionado el cursor, cuando estamos editando información, esa es una forma de deshacer la porción de información que estamos editando y el cursor queda ubicado en la celda activa. La forma abreviada para editar es utilizar la tecla F2. Si oprimimos la tecla F2, hemos editado y el cursor queda en la posición final de la última palabra que esté escrita en la celda. Si no quiero confirmar el cambio, puedo oprimir la tecla Escape y el cursor queda simplemente ubicado en la celda activa. Presionemos la tecla F2, que generalmente está ubicada en el grupo de teclas que está en la parte superior del teclado. Vemos como el cursor está al final de la palabra natural, lo cual implica que la celda está editada y puedo completar la información que quiera incluir. Entonces escribo de Bogotá y oprimo la tecla entrar. Pero observamos que la información en la columna A no se alcanza a ver completamente. En algunos tipos de datos, Excel automáticamente amplía el ancho de la columna, pero cuando no lo hace, debemos aumentar el ancho de columna. Para hacer esto, dirigimos el cursor a la línea divisoria entre las columnas ubicado en la parte derecha de la columna que queramos ampliar. Cuando aparece el icono con la forma de una rayita vertical negra cruzada por una rayita con flechitas en el lado izquierdo y derecho, damos clic en esa posición y sin soltar el botón del ratón nos desplazamos hacia la derecha hasta que veamos el ancho que queramos tener. En este caso he dado una posición más ancha de la necesaria. Puedo volver a hacer lo mismo, me ubico cuando el cursor cambia de forma a la que dijimos anteriormente, le doy clic y me puedo regresar hasta la posición en la que quiero tener visible la columna A. Esa es una forma de modificar el ancho de columnas, pero se aplica exactamente igual para las filas. Si yo me paro en la parte inferior de la fila que deseo modificar, cuando el cursor cambia de forma, le doy clic, mantengo el botón izquierdo del ratón oprimido y me desplazo hasta la posición que quiera cambiar. De esa forma puedo ampliar la fila, pero como no quiero hacer esto, le puedo dar un clic en el icono de deshacer en la barra de herramientas de acceso directo y la fila vuelve a su posición original. Ahora nos vamos a dirigir a la columna C debajo de la palabra fecha y vamos a incluir la fecha de pago de la factura de gas natural de Bogotá. Doy clic en la celda C4 e incluyo la fecha. El formato de fecha que utiliza Excel depende del formato de configuración del país que se le haya dado en el momento de la instalación del programa. Yo estoy ubicado en Colombia y el formato de selección de fecha que se le dio a Excel fue para la ubicación en Colombia. Y el formato de fecha que utiliza es el día seguido del mes y seguido del año. Entonces,
escribamos 22 de enero del 2023. La separación entre día, mes y año la hacemos con la tecla slash. 22 slash el mes enero slash el año y damos enter. Como se dan cuenta, he incluido el resto de fechas de la manera en que se debe incluir las fechas, respetando la secuencia del ajuste regional que se le dio a Excel cuando se configuró. En la cinta de opciones, en la pestaña de inicio, encontramos el grupo de comandos de números, en donde podemos observar diferentes opciones, entre las cuales está la fecha corta, la fecha larga y más formatos de número en donde podemos tener opciones adicionales. Veámoslo. Si yo quiero cambiar el formato de la fecha, me puedo dirigir en la cinta de opciones al grupo de comandos de número y como ustedes se dan cuenta, Excel automáticamente entendió que el dato que se incluyó era una fecha. Si yo le doy un clic sobre el triangulito de la derecha de la casilla en la que está la palabra fecha, me muestra diferentes opciones que puedo utilizar para formatear esa celda o un grupo de celdas. Como Excel entendió que el dato que incluí es una fecha, él incluyó el formato de su ajuste regional, como se dan cuenta, que está separado por el signo de slash, el día 22 slash, el mes 01 slash y el año 2023. Este formato Excel lo conoce como fecha corta, pero yo puedo, si deseo, dar el formato de fecha larga. Ubico el cursor sobre fecha larga, le doy clic y automáticamente Excel incluye el formato de fecha larga y simultáneamente amplía el ancho de columna. Ubiquemos el cursor en la celda C5. Regresemos a la cinta de opciones, demos clic para seleccionar otro formato y bajemos hasta donde dice más formatos de número. En este momento Excel abre una ventana en donde me muestra diferentes categorías: general, número, moneda, y me dice que estoy parado sobre la categoría de fecha y me muestra los diferentes tipos de fecha que puedo utilizar. Ya utilizamos la fecha corta, también utilizamos la fecha larga, pero yo no quiero en mi fecha incluir el día. Miro qué otras opciones de tipo de fecha me muestra y encuentro una que se adecúa a mis necesidades, en donde veo el día en número, marzo en letras y el año en número. Lo selecciono y oprimo aceptar. He cambiado de formato. Decido que ese es el tipo de formato que me gustaría para mostrar las fechas. Selecciono el rango de celdas en las que he incluido la fecha, me desplazo a la cinta de opciones de inicio, doy clic para seleccionar nuevamente más formatos numéricos, me desplazo a fecha, en el tipo de fechas me desplazo al formato, al tipo de fecha que deseo y doy clic en aceptar. Como podemos observar, él ya no ajustó automáticamente el ancho de columna. Por lo tanto, ubico el cursor en el extremo derecho de la letra C de la columna, oprimo el botón izquierdo del ratón y me voy desplazando hasta obtener el ancho deseado. Si miramos en la columna B, los valores están incluidos, pero la forma como los estamos visualizando no es fácil. Si observamos en la columna de valor, los valores incluidos no son fáciles de identificar, de leer. Si nosotros seleccionamos el grupo de valores, nos dirigimos en la cinta de inicio al grupo de comandos de número y damos un clic sobre el estilo de millares, observamos que los números quedan formateados con la separación del punto de miles y con 2 decimales. Son más fáciles para leer. Pero yo no quiero ver los decimales porque pues aquí en Colombia realmente cuando hacemos pagos no manejamos los dígitos decimales. Para efectos prácticos volvemos a seleccionar el grupo de valores y en el grupo de comandos de número tenemos la opción de aumentar decimales o de disminuir decimales. En este caso vamos a darle un clic a disminuir decimales. Excel nos está mostrando los valores con un solo decimal. Volvemos a dar clic en disminuir decimales y Excel nos está mostrando ese grupo de valores sin decimales. Ya hemos terminado con la lista de servicios públicos y privados mensuales, pero queremos saber cuál es el valor total a pagar por estos servicios durante el mes. Por lo tanto, necesitamos calcular el total. En la cinta de opciones, en la pestaña de inicio, en el grupo de comandos de modificar, encontramos el comando de suma. Veámoslo. Nos ubicamos en la celda en la que queremos hacer el cálculo del total, en este caso la celda B10,
La seleccionamos. En la cinta de opciones de la pestaña de inicio nos dirigimos al grupo de comandos de modificar y seleccionamos el comando de autosuma. Damos clic en autosuma. Vemos que Excel selecciona todos los valores numéricos que queremos sumar. Damos clic en la tecla entrar y obtenemos el cálculo de los valores. Y si queremos separar claramente el valor de la suma, podemos colocar el cursor en la casilla B10 y en la cinta de opciones, en el grupo de comandos de fuente, podemos darle clic al comando de bordes. Se desplaza una ventana con diferentes opciones que podemos utilizar y seleccionamos la que más nos agrade. En este caso, le voy a dar clic a borde superior e inferior grueso. Con esto tenemos la lista de servicios públicos y privados mensual sumarizada, conociendo los días de pago de cada uno de los recibos. Para borrar o eliminar la información es muy sencillo. En la cinta de opciones de inicio, en el grupo de opciones de modificar, encontramos el comando para borrar. Este comando nos permite varias opciones, pero por ahora nos vamos a concentrar en borrar todo, borrar formatos y borrar contenido. Veámoslo. Cuando quiero borrar información, ubico el cursor en la celda en la que se encuentra la información que quiero borrar y tengo varias opciones para hacerlo. Una vez ubicado el cursor en la celda en que se encuentra la información que quiero borrar o eliminar, doy un clic en la tecla de suprimir. Es donde tengo ubicado el cursor en este momento. Procedamos, doy un clic en la tecla suprimir y la información se suprime y el cursor continúa ubicado en la celda que contenía la información. Como pueden observar, no elimina la celda, simplemente elimina el contenido. Regresemos a la información anterior, demos clic en el comando de deshacer. Otra forma de borrar o eliminar la información es dirigiéndonos a la cinta de opciones. En el grupo de comandos de modificar está el comando de borrar. Si yo le doy clic y desplazo la ventana, me muestra las diferentes opciones que tengo para borrar o eliminar la información. Puedo borrar todo, lo cual implica que se borra toda la información que tengo en la celda. Puedo borrar formatos, lo cual implica que solamente la información de formatos es la que se borra, pero el contenido de la celda continúa intacto. Si le damos clic en borrar formatos, como se dan cuenta, no pasó absolutamente nada porque la celda no tenía seleccionado ningún formato, pero el contenido no se borró. Si yo le doy un formato de negrilla dirigiéndome al grupo de comandos de fuente, me ubico sobre el comando de negrita, le doy Enter. En este momento, la celda A8 tiene un formato. Si yo quiero borrar o eliminar ese formato, nuevamente me dirijo en la cinta de opciones al comando de borrar, doy clic sobre la flechita, selecciono borrar formatos y el formato que había dado se elimina. Pero si lo que yo quiero es borrar el contenido, en el comando de borrar doy clic, desplazo el cursor hasta borrar contenido, le doy clic y hemos borrado el contenido de esa celda. Dirijámonos nuevamente a la barra de herramientas de acceso rápido y demos clic sobre deshacer, con lo cual recuperamos nuevamente la información. Bueno, eso es todo. Los invito a que hagan ejercicios, pueden hacer una lista de sus gastos, jueguen utilizando las diferentes opciones. Los invito a que se familiaricen con la entrada de datos, que investiguen sobre el tipo de datos que pueden manejar, que editen los datos, los borren, los eliminen y los invito a que practiquen lo que han aprendido. Muchas gracias.